Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo nuestro bello y hermoso público en este su bello y hermoso programa número uno en Atlantis y en Babilonia. El día de hoy, como se pueden dar cuenta, hoy no es un video de gameplay, hoy vamos a ver un tema más teórico. Ya sé que ya nos habíamos emocionado e ilusionado con la idea de poder tener un gameplay de Excel otra vez, pero pues tal vez la próxima semana, quién sabe. Muy bien, como se podrán recordar, haciendo una especie de como retroalimentación, la semana pasada vimos cómo utilizar una base de datos, como en este caso fue Excel, y poder ingresar ahí varios datos, información para poder tener de bastante buen acceso. Muy bien, el día de hoy vamos a seguir con todo eso, porque ahorita vamos a seguir con la tabulación, organización y presentación de datos, que es básicamente trabajarlos, ordenarlos y decir, ay, miren, aquí está. Esto todavía está en la clasificación de fases de campo. Muy bien. ¿Qué fue lo que hicimos la semana pasada? Bueno, la semana pasada fue la tabulación, pero para poder obtener todos esos datos, utilizamos la recolección de datos en bruto, que fue el escoger nuestra muestra y el pasar nuestro instrumento. De esta forma podemos recolectar estos datos y podemos presentarlos en una base de datos. Esa es la tabulación, que es, es trasladarlos a una base de datos digital, bendito sea la tecnología. El pilotaje, que son pruebas de confiabilidad y validez para asegurarse de que estén bien. Y explorar los datos, tanto los cuantitativos como los cualitativos. Como se recordarán, no quiero que estén confundiendo nada. Hace unas semanas hablamos sobre que en la tabulación y en todo el aspecto de la recolección de datos y la presentación hay datos cuantitativos y cualitativos, muy aparte de los enfoques. Estos datos pues ya platicamos que son tanto cuantitativos o cualitativos, que son números o características. Y eh, ya en el pilotaje, el pilotaje tenemos que entenderlo de esta forma como eh, utilizar un instrumento, pero cuando este instrumento lo hemos hecho nosotros. El pilotaje es exclusivamente cuando nosotros construimos el instrumento. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos de que sea confiable y de que sea válido. No vamos a pasar cualquier mamarrachada porque pues, no sería el chiste. Sin embargo, aquí hay una regla importante, y es que podemos prescindir del pilotaje cuando el instrumento ya fue validado. Pero recordemos, la validación será exclusivamente cuando el instrumento mida nuestros objetivos y, y esté de acuerdo al contexto social. No es una ciencia exacta, o sea, también, o sea, si tuviéramos un instrumento, también podríamos nosotros hacer la prueba de pilotaje por simple deseo, ¿verdad? Sería un poquito más de gastos de tiempo y de recursos, pero no sería malo. Sin embargo, no tenemos que olvidar que los test psicométricos, ya se fue, eh, o sea, ellos no aplican, o sea, tenemos que recordar que los test psicométricos siempre tenemos que asegurarnos de que tanto estén validados como de que sean válidos y confiables y de que estén construidos en lo máximo Centroamérica. Muy bien. Cuando nuestro instrumento no recolecta datos, no recolecta un aspecto de los objetivos, tenemos dos opciones. Y esto dependerá bastante de quién nos esté evaluando o quién nos esté asesorando, ¿verdad? Tenemos tanto la opción de volver a recolectar datos, que es horriblemente cansado porque sería un gasto mayor de recursos y de tiempo, porque tendremos que volver a construir o volver a buscar otro instrumento, volver a hacer una prueba de piloto, volver a hacer una prueba, o sea, pasar el test, volverlos a tabular, y es un proceso tardado. O sea, tendría que ser así porque tendríamos que pues rearmar todo para que sea válido. Sin embargo, hay una opción un poquito más sencilla, pero tiene que ser bastante bien hecha, sencillamente, ¿verdad? Que es el reajuste de los objetivos. Pasarlos de ser unos objetivos que se tienen que cumplir en el aspecto práctico y que simplemente se cumplen en el aspecto teórico. Muy bien.
Ya una vez que hemos hecho todo esto, tenemos que empezar a hacer unos pequeños aspectos en nuestra base de datos, que es limpiar la base de datos o nuestra matriz. ¿Qué significa esto? Pues básicamente asegurarnos de que todos los datos estén bien ingresados. Porque siempre, nadie es perfecto en este mundo, nadie está exento de errores. Podemos cometer algún error al momento de ingresar los datos. Se nos pudo haber ido un cero, una coma, un uno, cualquier número. Podríamos haber colocado datos que no eran en una persona que no era. Eso no está mal, simplemente tenemos que asegurarnos de que en la mayor medida de lo posible toda la base de datos esté totalmente limpia. Luego tenemos que darle un número o etiqueta a las respuestas, que es básicamente una forma de poderlas tabular sin tener que poner así en letras enormes, en descripciones gigantes, pues el aspecto que es el que es de las respuestas. Básicamente, en vez de poner, no sé, educación sexual, podríamos ponerle un uno. Y en lo de fomento de una buena educación sexual, 2, ¿verdad? O sea, en vez de poner todas las palabras, poner un uno o poner un 2 para poderle dar un mejor estética, más que nada. Hay que tomar en cuenta que en todo este aspecto siempre vamos a tener lo que se le conoce como valores perdidos, que son errores que cometemos nosotros, que comete la persona a la que se está pasando el instrumento o del propio instrumento como tal, ¿verdad? O del programa, o sea, de la base de datos, o sea, que Excel haya cometido algún error, porque simplemente pues también es un programa que tiene sus limitantes, ¿verdad? Esto no es tan común, ¿no? Es decir, los valores perdidos, si bien sí pueden pasar, son fácilmente corregibles y es muy difícil que un valor perdido se mantenga, ¿verdad? Ahorita la pregunta es, que si en algún caso tuviéramos una investigación en la que tenemos valores perdidos, ¿cuál es el como promedio que tenemos que tomar en cuenta para decir, ah, no, esto está bien o ah, no, esto está mal? Muy bien. En muestras, o sea, en una investigación cuya muestra sea mayor a 100, tenemos una chance del 15% de posibilidad de decir, de 100, o sea, de 100 muestras, de 100 respuestas que tengo, 85 están bien, pero 15 están mal. Puedo seguir así. ¿Por qué? Porque eso no va a significar un error muy grande, una desviación muy grande del resultado real. Sin embargo, la historia cambia cuando es menor a 100, porque ahí solo nos podemos permitir de un 5 a un 7% de respuestas o de valores perdidos. ¿Cómo podemos saber que un valor es perdido? ¿Por qué? Porque la mayoría de datos serán iguales, es decir, cuando las respuestas son numéricas, es decir, por ejemplo, preguntar ¿cuánto es 2 más 2? La respuesta siempre va a ser 4. Y en ese caso es bastante sencillo saberlo. Un valor correcto es 4. Un valor perdido sería que alguien haya puesto 5, 3, no sé, no haya respondido, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto cambia un poquito cuando es un poquito más referente a algo cualitativo. ¿Por qué? Porque no todos van a responder lo mismo y si empiezan a responder siempre lo mismo, ahí hay un error. No precisamente sea un valor perdido, simplemente podría ser un sesgo o algún error del propio instrumento, no está recolectando lo que realmente queremos o simplemente sea un error, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué formas tenemos nosotros para demostrar nuestros resultados o los datos? Bueno, una vez que ya hemos corregido todo, tenemos dos formas de presentarlos. En las tablas, que son la forma más sencilla y la que estábamos viendo la semana pasada, que son las tablas. Estas son matrices en las que colocamos las distintas categorías y los resultados, ¿verdad? Y también tenemos las gráficas, que es una forma más gráfica, visual, colorida de presentar los datos. Es menos tedioso y menos aburrido presentarlos así. Muy bien, en estos aspectos, más que nada en las tablas, tenemos lo que son las variables multidimensionales, que son variables que poseen más de una dimensión, es decir, se pueden dividir en varias subdimensiones o indicadores que se pueden evaluar y de esa forma se hace una sumatoria para que esa variable tenga una especie de respuesta, ¿verdad? O de total. Luego pasamos con los baremos, marcos teóricos y estadísticas. ¿Qué son estas cosas? Bueno, un baremo
Es, por ejemplo, pongamos un ejemplo, tenemos un test psicológico o un test en el que vamos a evaluar algún aspecto. Sin embargo, nosotros no sabemos cómo interpretar estos datos. Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que algunos tipos de test, algunos tipos de instrumentos van a requerir que interpretemos las respuestas. En algunos casos, los baremos están ahí porque son una instrucción o una escala de interpretación de las respuestas. Si no tuviéramos esto, tenemos el marco teórico y antecedentes, que es un contraste entre resultados que nosotros obtuvimos y los resultados de alguien más. Y por último, las estadísticas. Luego seguimos con un aspecto un poquito más divertido, que es la estadística. Una vez que ya entendimos la probabilidad, que es la descriptiva, y la inferencial, nos podemos pasar a la estadística. ¿Qué es la estadística? Bueno, es una rama de la matemática que ya no la quieren, o sea, un paréntesis, algo divertido, y es que ya no la quieren como una rama de la matemática, sino que sea una ciencia aparte, ¿verdad? Bueno, por ahora, es una rama de la matemática que quieren demostrar, ¿cómo decirlo? Sirve para que podamos reunir, para que podamos organizar, para que podamos interpretar y demás los datos numéricos, ¿verdad? Por eso es que muchos le dicen que es una rama de la matemática, porque simplemente son números analizados, interpretados y organizados. Sin embargo, la parte de la interpretación es la que la hace querer ser una ciencia independiente. Bueno, ¿en qué nos ayuda? Bueno, en la toma de decisiones. Esto nos permite tabular, ordenar y categorizar los datos. Es decir, eh, podemos utilizar datos, o sea, tenemos que utilizar datos numéricos y de esa forma los organizamos. Es decir, estadísticamente los ponemos en tal orden, en tal sistema, para que podamos interpretarlos. De esa forma podríamos obtener que estadísticamente la mitad de las personas que miran este programa son guapos y la otra mitad son millonarios, ¿verdad? Entonces esa es una forma de estadística. Luego seguimos con la forma en la que tenemos que operar o transformar las variables, que son las... Primero vamos a ver las cuantitativas. Bueno, tenemos tres formas de operar o transformar, que es la media, la moda y la mediana. Bueno, la media es determinar el punto medio en la escala de los valores, es decir, del 1 al 10, ¿cuál sería la media? 5. Bueno, la moda y la mediana son un poquito distintas. ¿Por qué? Porque se trata de determinar la repetición de los datos, y la mediana, que si mal no recuerdo, porque no vamos a venir aquí a inventar mentiras, eh, la mediana se refiere más que nada a un valor en una posición central en un conjunto de datos, es decir, como la media, pero distinto. Luego seguimos con las medidas de tendencia central, que es que busca dónde se conectan los datos, es decir, dónde es que hay una tendencia a que los datos se conecten. Es bastante sencillo y bastante de suposición todos estos aspectos. Luego tenemos la posición y la dispersión, que son los cuartiles, la desviación estándar y la varianza. Estos son un poquito distintos. ¿Por qué? Porque estos ya se refieren un poquito más a la forma en la que vamos a operar datos en las matrices, ¿verdad? Los cuartiles, que son los cuartos de 100, o sea, del 100% los cuartos, ¿verdad? 25, 50, 75 y 100. La desviación estándar es la desviación de los datos, y la varianza es la varianza, básicamente. No hay mucha magia en esto porque es estadística, y la estadística suele ser demasiado exacta. Y luego seguimos con la forma, que es la asimetría y la kurtosis, ¿verdad? Estas se irán expandiendo a lo largo de los próximos episodios. Y la cualitativa es un poquito más sencilla, porque solamente se les extraen los porcentajes y se les insertan en una tabla de frecuencias. Muy bien. Todos estos aspectos sirven ya para el momento en el que empezamos a interpretar datos, ya no solo en la tabulación, sino ya también en la presentación, cómo los vamos a interpretar, cómo vamos a definir
que nuestros resultados fueron favorables o desfavorables en relación a nuestro tema de investigación y cómo es que estos datos pueden demostrar nuestra hipótesis en caso de que tuviéramos una hipótesis. Es importante destacar que si bien hemos mencionado Excel bastantes veces, no es el único programa y algunos programas son un poquito más especializados en ese aspecto, pero no quita el hecho de que Excel es bastante polifacético, entonces nos permite conseguir todos los datos antes mencionados, ¿verdad? Eh, Hasta aquí nos quedamos esta semana. Si se habrán dado cuenta, este episodio fue bastante corto, pero no quita el hecho de que fue informativo y entretenido. Yo sin más preámbulos me despido. Feliz día. Chao.